Hola, buenas tardes. Bienvenidos al curso de investigación de incidentes. Durante este curso revisaremos los métodos inductivos, deductivos y abductivos para la investigación de eventos. Este es un curso introductorio. Los objetivos que buscamos en este curso es, al final del curso, el participante conocerá, comprenderá y aplicará las metodologías de investigación de eventos, accidentes e incidentes. Conocerá, comprenderá y aplicará las metodologías cualitativas de investigación y será capaz de decidir cuál es la metodología que debe de utilizar y cómo deberá de utilizarla. Iniciemos primero por una presentación. Mi nombre es Víctor Maquiavelo. Soy ingeniero senior certificado por TÜV Rheinland en análisis de riesgo y seguridad funcional e instructor certificado de Apolo Causa Raíz. Estudié la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Química. También estudié la carrera de Ingeniero Industrial en la Universidad Latinoamericana y ahora felizmente me encuentro estudiando la maestría en neuroeducación y varios de sus metodologías, conocimientos y aportaciones de maestras y maestros que he tenido, los he empezado a aplicar ya en mis cursos y ustedes podrán verlos. ¿Sí? Mi misión en este curso es presentar, transmitir el conocimiento con empatía, respeto, claridad y atendiendo a las necesidades del curso. Por su parte, ¿sí? La presentación del grupo, su misión es atender al curso, aprender y participar, cuestionando el conocimiento con empatía, respeto y claridad, y eso sí, atendiendo a las necesidades del grupo. ¿Sí? Cada asistente del curso deberá mencionar sus expectativas y compromisos y al final del curso revisaremos. La idea, y esto es algo muy importante, es que lo que ustedes tienen como objetivo y como expectativas debemos de cumplirlo durante el curso. Es decir, al final haremos una revisión y ustedes nos dirán también en una evaluación si cumplimos con estos objetivos. ¿Sí? Empecemos por algunos acuerdos, como son el horario, la puntualidad, ¿sí? Los descansos, la metodología que utilizaremos en el curso, las expectativas y compromisos de los participantes, cómo trabajaremos los ejercicios, estableceremos reglas, pedimos un ambiente de trabajo, tolerancia, participación, trabajo en equipo, vamos a realizar una evaluación inicial y final y al final cerraremos el curso. ¿Sí? Un conocimiento antes de iniciar, y esto se lo debo a una de mis maestras en la maestría, en la cual me transmitió esta idea. Cuando tus alumnos llegan al curso, llegan estresados, a lo mejor a las carreras, a lo mejor un poco tarde, a lo mejor un poco temprano, sin haber desayunado bien. El punto es que si tú arrancas el curso sin antes hacer una pequeña reflexión, es probable que no logres cortar entre dónde vienen y a dónde van. Entonces, siguiendo su consejo, empiezo haciendo una reflexión acerca de la decisión que podemos tener cuando iniciamos nuestro curso. Es decir, empecemos por esto. La activación de la amígdala por una situación percibida como amenazante desencadena una serie de respuestas neuronales y hormonales que prepara al cuerpo para reaccionar, lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. Es decir, el estrés que nos genera, ¿sí? Va a generar una activación en la amígdala. Esto no es algo que nosotros podamos controlar. Bueno, no controlar de una manera directa, hay mecanismos para controlarlo, pero esto sucede porque tenemos millones o cientos de miles de años de evolución, en la cual el cuerpo se ha preparado de alguna manera para lidiar y trabajar con el estrés. Cuando esto sucede, ¿sí? Nosotros tenemos esto incluye la activación del eje que llaman hipotálamo hipófisis suprarrenal o HHS, el cual libera una hormona, ¿sí? De corticotropina o CRH. Esta hormona viaja por la glándula pituitaria, también conocida como hipótesis, donde estimula la liberación de la hormona adrenocorticotrópica o ATCH, nombres complicados, y finalmente la ACTH llega a las glándulas suprarrenales estimulándolo para producir y liberar el cortisol, que es la respuesta que llamamos
del estrés, es decir, cómo el cuerpo se prepara para el estrés. Pero existe una manera de tomar las cosas de una manera diferente y eso sí es una opción, es cómo afrontamos nosotros el estrés. Por otro lado, también podemos trabajar sobre la oxitocina, que es la hormona principalmente producida en el hipotálamo. Aquí vemos un diagrama también donde se producen estas hormonas, ¿sí? A veces esta hormona es llamada la hormona del humor. La oxitocina se libera durante el contacto físico y la intimidad, promoviendo los sentimientos de amor, confianza y conexión social. Escojan, escojan en el día a día cuál es la hormona que prefieren tener. ¿Prefieren el estrés y todas las consecuencias que puede tener el estrés o prefieren un sentimiento? Y cuando digo de un sentimiento, no estoy hablando de una forma de expresar los sentimientos, sino una forma de sentirlos, ¿sí? Escojan cuál es la hormona con la que quieren viajar en este curso, ¿sí? Empecemos con una evaluación inicial y para esta evaluación inicial les voy a pedir que busquen esta aplicación, se llama poolb.com, en sus teléfonos celulares, pueden bajarla, pueden activarla o bien van a ver, ahorita les voy a dar una liga donde ustedes van a poder entrar y van a poder ver y hacer su encuesta. Empecemos por esto, ¿sí? Pueden ver, si ustedes ven en la parte de arriba, van a poder ver que hay uno que dice, y lo voy a hacer yo con ustedes para hacerlo como ejemplo en este curso, Paul es pauleb.com diagonal Víctor Machiavelo 351 y voy a entrar, ¿sí? Me va a decir que si acepto las cookies, le voy a decir mi nombre, le voy a decir Víctor, nada más. No tienen que poner algo más, ¿sí? Las respuestas que ustedes den van a estar trabajando como anónimas. Eso los obliga a que van a tener que estar trabajando en el curso, ¿vale? ¿Sí? Entonces, una vez que estén adentro, ¿sí? Les va a aparecer las preguntas que estoy respondiendo. Y la pregunta primera es, defina qué es el riesgo para ustedes. ¿Sí? De entre cuatro de estas preguntas, ustedes van a tener, ¿sí? Un análisis. Van a poder seleccionar una de ellas y, como verán, empezarán a resolverlo. En este ahorita, esto es un curso simulado y obviamente no van a poderse ver más que las que yo empiece a responder. Pero esta es una manera muy interesante en que todos los participantes trabajan. ¿Por qué? Porque se trabaja a modo, ¿sí? De encuestas en las cuales los participantes a veces tienen el temor o el miedo de presentarse, de dar una respuesta por cómo los van a percibir o si no entienden bien el tema o si no están bien preparados y no quieren. Pero lo importante de esto es que ustedes participen. Entonces, va la primera pregunta, brinquemos a la segunda pregunta. ¿Qué es una amenaza? ¿Sí? Entonces, aquí está la respuesta. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Sí? Y ¿por qué usted cree que suceden los accidentes en la industria petrolera? Una sola palabra. Por ejemplo, ¿sí? Miedo, corrupción, negligencia. ¿Sí? Pasemos a la siguiente pregunta y es, si su empresa tiene poco dinero, ¿dónde recomendaría invertir primero? ¿En las barreras de protección, que son las que están antes de que suceda un evento, o en las de mitigación, ya cuando sucede? Bueno, yo pongo las de protección. El riesgo está basado en una percepción social, ¿es verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? ¿Cómo se adquiere un conocimiento? ¿Por experiencia o estudiando? Yo pongo que por experiencia, pero la realidad es que esto es un balance. Nosotros adquirimos el conocimiento por la combinación entre la experiencia y el estudio. ¿Sí? ¿Qué es más seguro? Y esto lo digo para que entendamos lo que es la percepción, cómo tenemos el concepto de la percepción social y qué significa eso en términos reales. Por ejemplo, ¿qué suponen que es más seguro? ¿Manejar un auto con llantas nuevas
o manejar un auto con llantas de medio uso? Bueno, yo diría que con llantas nuevas, ¿sí? Luego, ¿qué les diría? ¿Qué es más seguro, manejar un auto a 200 kilómetros o manejar un auto a 100 kilómetros? Pues yo diría que a 100 kilómetros, ¿sí? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es más seguro? El Checo Pérez manejando, bueno, perdón, el Checo Pérez manejando un auto a 200 kilómetros por hora con llantas de medio uso, o mi abuelita de 95 años manejando un auto a 100 kilómetros con llantas nuevas. Pues obviamente es el Checo Pérez. Sin embargo, si revisamos nuestras respuestas anteriores, dijimos que manejar un auto con llantas nuevas y a 100 kilómetros por hora es más seguro que con llantas medias a 200. Pero esto es una percepción y eso es lo que analizamos cuando analizamos qué es lo que sucede, qué son los riesgos y qué es la investigación de los accidentes y incidentes. Pasemos a la parte de la lógica de los riesgos en los procesos, ¿sí? Bueno, la velocidad de rotación de la Tierra en su eje es de 1.670 kilómetros por hora. La velocidad de traslación de la Tierra hacia el Sol es de 107.208 kilómetros por hora. La Vía Láctea se desplaza a una velocidad de 2.1 millones de kilómetros por hora. Y la expansión del universo es a 70 kilómetros por segundo por megaparcel. Un megaparcel es equivalente a 3.26 millones de años luz. Es decir, si el universo va a tanta velocidad, nosotros no tenemos por qué apresurarnos. Hay una razón para darnos un tiempo para razonar. Es decir, ya vamos muy rápido en el universo. Podemos tomarnos un tiempo y empezar a reflexionar y a pensar, que es parte de lo que analizamos en este curso. ¿Sí? Una pregunta sin ofenderse. ¿Cómo sabes que sabes? Es decir, ¿de dónde obtienes tu conocimiento? ¿Dónde obtienes el entendimiento que crees que tienes? ¿Sí? ¿Conoces tus procesos mentales para asegurar que sabes respecto a algún tema en particular? ¿O tienes claridad en ese conocimiento? ¿Sabes que lo estás manejando porque tienes control de eso? ¿Sí? Es decir, ¿tienes una metodología que te ayude a realizar algo? ¿Cómo sabes cómo es tu proceso de pensamiento? ¿Cuál es la metodología? ¿Sí? ¿Puedes explicarla? ¿Cómo utilizas lo que sabes? ¿Cómo sabes lo que haces si está bien? ¿Puedes concluir que todo salió bien? ¿Sí? Este proceso mental le llamamos metacognición. Metacognición es el pensar sobre el propio pensamiento. Es cuáles son los mecanismos que tenemos, ¿sí? De nuestras propias metodologías, ya sea adquiridas por nosotros o inducidas por otras personas que nos han enseñado, ¿sí? Metacognición, es decir, esta se puede ir hacia el pasado, que le llamamos conocimiento metacognitivo, o se puede ir hacia el futuro, que es la regulación metacognitiva, ¿sí? La primera, el conocimiento metacognitivo, es ¿qué es lo que sé? ¿Cuál es el mecanismo de mi conocimiento? ¿Y cómo utilizo lo que sé? Mientras que la regulación de la metacognición es cómo voy a planear, cómo voy a monitorear y cómo voy a evaluar lo que yo sé. ¿Sí? En esta estructura de pensamiento, la lógica está ligada a la seguridad de los procesos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque al realizar un análisis de riesgos o un análisis de causa-raíz requerimos de un razonamiento. Es decir, necesitamos crear una estructura del pensamiento. La lógica nos ayuda a estructurar esta lógica de pensamiento, identificar una causalidad, es decir, las relaciones entre causa y efecto, evaluar las probabilidades de que esto suceda, ¿sí? Y desarrollar escenarios. Estos escenarios nos ayudan a tomar decisiones y a argumentar, ¿sí? Y a generar una persuasión hacia los demás en lo que hacemos. Es decir, generamos soluciones de problemas, ¿sí? Esta generación de pensamiento, nosotros lo podemos decir que el razonamiento es un tipo especial de pensamiento en el cual se realizan inferencias, o sea, en la que se derivan conclusiones a partir de premisas. Ok, ¿sí? Cuando hablo de esto, en un contexto de inferencia, se refiere al proceso de llevar o traer conclusiones a partir de ciertos datos o primicias
implicando un movimiento del conocimiento de lo conocido a lo desconocido, ¿sí? Hay diferentes metodologías, por ejemplo, los análisis de causa raíz analizan esto desde el punto de vista de lo que ya pasó, un análisis hacia atrás en el tiempo, pero también están los análisis inductivos, que son los análisis de riesgos, que nos ayudan a entender qué puede pasar. El primero son lo que llamamos un razonamiento deductivo tipo Sherlock Holmes, donde algo ya pasó y queremos encontrar por qué fue. El otro, los análisis de tipo inductivo, sí, nos ayudan a entender en qué circunstancias algo a futuro podría suceder y nos ayuda a entender qué es lo que debemos de hacer para que no suceda. ¿Sí? Le llamamos la ruta del pasado y la ruta del futuro. ¿Sí? Imagina un problema en el cual usted se enfrenta día a día en su centro de trabajo. Tómese un tiempo, ¿sí? Y un tiempo después responda a estas preguntas utilizando una frase lo más brevemente posible y ponga una calificación a su problema de 1 al 10. 0 es la menos peligrosa y 10 es la más peligrosa. Pero no muestre su calificación. No queremos que todos lo vean, queremos que nada más tú lo tengas. ¿Sí? Luego te vas a preguntar qué puede salir mal, por qué puede salir mal, cuál es la consecuencia. Tomemos 5 minutos. Tic-tac, tic-tac, tic. Supongamos que ya pasaron 5 minutos y tienes tu problema analizado y das una calificación. Ahora comparta sus respuestas con el compañero de al lado, el cual también debe de calificar sus respuestas. Escondan las respuestas. Y lo que vamos a hacer después es comparar. ¿Por qué? Porque tenemos una percepción diferente. Van a ver que la calificación que tú obtienes y la calificación que te da tu compañero y viceversa no van a ser la misma. ¿Por qué? Porque todos tenemos una percepción y esta percepción está basada en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos, en dónde nacimos, dónde estudiamos y además, ¿sí?, de lo que aprendimos en el transcurso del tiempo. La percepción de la realidad es un concepto muy difícil de definir, ya que cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad diferente. Platón, del 427 al 347 antes de Jesucristo, determinó la teoría de las formas o ideas, donde distingue entre un mundo sustentable y un mundo de ideas. ¿Sí? El sustentable se encuentra siempre cambiando y el de las ideas es inmutable y perfecto. ¿Sí? Siendo el mundo sustentable, ¿sí?, solo una sombra, un reflejo de la realidad. ¿Sí? Si lo llevamos a los análisis de riesgos o causa raíz, podemos decir que los riesgos son las sombras o los reflejos de las formas ideales, ¿sí?, de los peligros y de la seguridad. Es decir, lo que sucede en la vida real, pero eso está referenciado, ¿sí?, a algo que hacemos para identificar y gestionar los riesgos en la industria. ¿Para qué? Para que nos esforzamos en comprender las formas ideales de la seguridad y del peligro. Es decir, desde el punto de vista platónico, podemos decir, ¿sí?, que lo deseable es el mundo de las ideas, lo perfecto. Lo sensible es a lo cual nos exponemos y el proceso de investigación que nos va a ayudar a determinar que no queremos algo y qué debemos de poner es un proceso de razonamiento basado en las ideas, ¿sí?, de una investigación, en este caso siguiendo las ideas de Platón. ¿Sí? También podríamos utilizar las ideas de Aristóteles, que propuso que nuestra percepción de la realidad se basa en observaciones directas del mundo natural, enfatizando las experiencias y las observaciones empíricas, es decir, a partir de nuestro conocimiento. Desde la perspectiva de Aristóteles, podríamos entender que los riesgos en los procesos industriales, aplicando su enfoque basados en causas y principios, en las relaciones causales. ¿Sí? Identificó 4 causas: materiales, formales, eficientes y finales, ¿sí?, que podrían utilizarse en los análisis de riesgos y de causa raíz, como las causas materiales son los recursos y las sustancias, los productos químicos o físicos a los cuales nos vemos sometidos, ¿sí? Luego está las causas formales, cómo se diseña y se configura un proceso para luego pasar a las causas eficientes, es decir, la interacción que el ser humano tiene con los equipos y los procesos, para concluir a la causa final, que es la seguridad. Es decir, desarrollamos una serie de valores basados en causas y efectos, analizando
una serie de formalismos como son las 4 tipos de causas: materiales, formales, eficientes y finales, con un objetivo: entender cómo nuestra relación con el mundo puede generar incidentes o puede evitar estos incidentes. Desde la perspectiva de René Descartes, el cual introdujo el método de duda sistemática o el cognito ergo sum, es decir, pienso, entonces existo, planteando una distorsión fundamental entre la mente res cognitas y el cuerpo res extensa. ¿Sí? Pienso y luego existo. Utilizando las teorías de Descartes, la percepción de los riesgos en los procesos industriales podría comenzar con el método de una duda sistemática. Se cuestionará todo conocimiento previo desde los procesos hasta encontrar verdades en las cuales ya no habrá más dudas. Es decir, por ejemplo, se podría dudar de la fiabilidad de las máquinas y de los sistemas hasta que demuestren lo contrario mediante pruebas rigurosas. ¿Sí? La claridad de la distinción serán criterios para aceptar cualquier supuesto como verdadero. Así, solo los procesos y prácticas que puedan ser claramente entendidos y definidos sin ambigüedad serán considerados como seguros. Por último, podemos ver a Immanuel Kant, que propuso, ¿sí?, que nuestra percepción de la realidad está mediada por estructuras mentales innatas, ¿sí? No pudiendo conocer las cosas en sí mismo, noumena, sino solo sus fenómenos. Es decir, desde la perspectiva de Immanuel Kant, percibimos los riesgos en los procesos industriales, reconociendo nuestra comprensión de que estos riesgos están en las medidas, es una medida por estructuras cognitivas categorizadas a priori como casualidad. Es decir, no percibimos los riesgos directamente como son en sí mismos, sino a través de cómo se presentan en nuestra experiencia, a modo de fenómenos, es decir, desde nuestra perspectiva. Por lo tanto, evaluar los riesgos industriales va a requerir que apliquen principios racionales, universales y éticos, asegurándonos que las acciones en respuesta a estos riesgos respeten la autonomía y la dignidad humana, alineándose con el imperativo categórico de tratar a las personas como fines y no como medios. ¿Sí? Hay otras teorías que voy a brincármelas para que no estemos todo el tiempo analizando esto. ¿Sí? El razonamiento desde el punto de vista de Aristóteles, que es uno de los que me gustan más a mí, ¿sí? Nos comprende, por ejemplo, se puede presentar una fuga de gas, por lo tanto, se puede presentar un incendio. Partimos de primicias. Estas primicias son afirmaciones o proposiciones que se presentan como verdaderas y que sirven como un fundamento en el razonamiento. Esto nos ayuda por medio de un conector, que son palabras o frases que involucran las diversas partes del argumento, mostrando las relaciones lógicas entre las premisas, evidencias y sus conclusiones, para obtener conclusiones, que es el resultado de la afirmación final y que se llega después de considerar las premisas. El pensamiento de Aristóteles nos lleva a entender, por ejemplo, que si se presenta una fuga de gas debemos de tener evidencias. ¿Por qué o cómo las vamos a obtener? Bueno, vamos a hacer un análisis, vamos a generar un reporte, vamos a hacer una investigación y vamos a hacer un cálculo. Todo esto son datos, observaciones, estudios o ejemplos concretos que se utilizan para respaldar las premisas o las conclusiones. ¿Sí? Y luego vamos a calificarlo. ¿Qué son los calificadores? Si la frecuencia de una fuga se presenta X veces al año y la consecuencia es de Y, es decir, una consecuencia X de Y de lo que puede suceder, por lo tanto, el riesgo es Z. Para eso, pues necesitamos algo que nos ayude a calificar, una referencia, y esta referencia en la industria está basada por lo que llaman una matriz de riesgos, donde en una matriz de riesgos, en un eje tienes la consecuencia, es decir, qué puede suceder, cuántas fatalidades, cuánto dinero se puede perder, qué contaminación ambiental se va a generar, y por otro lado está la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces puede suceder al año este evento. La intersección entre la frecuencia y la consecuencia nos va a dar el nivel de riesgo. ¿Sí? Y luego vamos a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gas llega a mayor presión,
si se cierra la válvula aguas abajo, si hay una corrosión en la tubería, si el vehículo golpea al equipo, si hay movimiento de tierras, si se presentan huracanes, si cae un rayo en el equipo. A menudo el razonamiento se desarrolla o se profundiza a través de preguntas que estimulan la reflexión, que hace una exploración de los diferentes aspectos del tema en cuestión. ¿Sí? Las relaciones causales es la relación que existe entre algo que genera un problema y su efecto, que es la consecuencia. Es lo que llamamos nosotros el par causa-consecuencia. Y es fundamental tanto en el razonamiento lógico como en el razonamiento cuando hacemos una investigación de incidentes para saber qué es lo que puede pasar. ¿Sí? La realidad es que generalmente varias causas van a producir un efecto y viceversa, ¿sí? Un efecto, ¿sí? También, ¿sí? Varios efectos pueden estar asociados a la misma causa, ¿sí? Entonces, la ruta del pensamiento es la siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a hacer preguntas para generar premisas. O sea, yo pregunto, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que falla? ¿Sí? Y vamos a establecer una premisa. Nuestra premisa puede ser una o pueden ser varias premisas, como ya quedamos, que son las causas. A partir de diferentes números de premisas, vamos a plantear el número diferente de conclusiones y vamos a ligarlas estas por un conector lógico. ¿Sí? Puede haber el número que pueda haber de premisas con conclusiones base del número de conectores lógicos. Luego, podemos enlazar también premisas con conectores lógicos. Luego, vamos a generar un conector lógico para enlazar a las premisas con evidencias. Podemos tener varias evidencias, que es la forma en que nosotros demostramos que nuestra premisa es correcta. Y por último, calificamos, le damos una ponderación a esa evidencia. ¿Sí? Pero también lo hacemos hacia las conclusiones, que tenemos conectores y tenemos evidencia de esa conclusión y su calificador. Este proceso, que parece relativamente sencillo, es muy complejo porque rompe nuestras estructuras mentales. Nosotros estamos acostumbrados a pasar de una premisa a una conclusión de una manera rápida, sin un razonamiento. Nuestro cerebro está diseñado para hacer eso. Entonces, cuando requerimos hacer una investigación de algo que pasó o algo de que pueda pasar, nos basamos en un brincos rápidos. Nosotros debemos de trabajar en lo que muchos neurocientíficos le llaman pasos de bebé. En lugar de abalanzarnos a nuestras conclusiones, debemos de pensar como piensan los bebés, basados en preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, tenemos que ir avanzando lentamente de una primicia a una conclusión para entender si no hay algo intermedio que debemos de analizar. ¿Sí? Hasta aquí voy a parar mi clase porque requería yo nada más unos momentos de análisis en este curso.